Entonces, esa va a ser la intención, atender temas que nos parecen urgentes, socialmente hablando, culturalmente y artísticamente. Eso implica, por supuesto, que las conversaciones no solamente sean de alguna forma ensimismadas entre personas o personajes del circuito artístico, sino que se amplíe esa conversación a pues, muchas otras personas interesadas en diferentes temas. Algunas cuestiones prácticas nada más para ahorita. El baño está ahí abajo y dejamos un cuadernito a la entrada. Ojalá que si no se anotaron al llegar, ojalá se puedan anotar al salir. Queremos ir creciendo nuestra capacidad poco a poco de comunicación y muchas otras cosas, entonces para que ojalá este sea un espacio donde hagamos comunidad de diferentes formas. El martes de charas, les cuento rapidísimo, seguramente alguien de ustedes sabe mucho más que yo, pero nos interesó mucho esta referencia y este nombre. La chara es un ave yucateca. Aquí tengo especialistas que seguramente podrán mejorar la información que yo les comparta, pero la chara es un ave muy social, que tiene capacidades muy interesantes también, pues al parecer, de vocalizar, y por eso nos interesó hacer esta metáfora, porque este es un espacio para el diálogo, para el debate y para socializar de una manera u otra. La chara es una ave hermosa que tiene un color azul brillante y bueno, va cambiando, es lo que entiendo, durante diferentes etapas de su vida y no solamente está en Yucatán, sino también en Guatemala, en Belice, en Tabasco, la podemos encontrar. Y bueno, después de esta mini introducción, realmente voy a pasar a la presentación del día de hoy. Tenemos mucho tiempo conversando con Colectivo Amasijo y por eso me da también especial placer que sean quienes nos acompañan para esta primera charla. Y bueno, voy a presentarlas brevemente. Colectivo Amasijo es un grupo, o el amasijo o amasijo es una forma irregular, más o menos, por así definirlo, de mujeres de distintos lugares de México, incluyendo Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México. En ocasiones las colaboraciones que realizan van más allá de nuestro país, por supuesto. En este caso es un perfecto ejemplo y ahorita vamos a mencionarlo. Tienen en común todas estas mujeres el común deseo por reflejar y visibilizar el origen y la diversidad de nuestros alimentos. El colectivo se fundó y comenzó en 2019. Trabajan como una plataforma para múltiples voces, sobre todo de mujeres cercanas a la tierra, a las historias, a la regeneración del territorio y, por supuesto, a la cocina. Como colectivo, cocinan de manera conjunta, a manera de aprendizaje, cuidando, conservando y celebrando la biodiversidad desde la comida. Entre muchos otros temas, por supuesto, al hablar o trabajar con Colectivo Amasijo, se discuten temas de lenguaje y se llevan a cabo encuentros, acciones, investigaciones, siempre de la mano de comunidades con quienes colaboran, anteponiendo formas de cuidado en las relaciones y en el territorio como prioridad. Y bueno, ellas son nuestras invitadas de hoy, van a hacer una presentación general de pues, cómo surge Amasijo, qué hace Amasijo, por qué y cómo lo lleva a cabo, pero también específicamente están aquí gracias a una colaboración que Fundación TAE está participando junto con una organización en Escocia que se llama Devon Projects y con la participación específica también en esta ocasión de Cawthor Loay, que está aquí con nosotros también. Devon Projects es una organización dedicada al arte contemporáneo desde hace 25 años. Está basada en Huntly, en Escocia, y sus actividades se enfocan en 3 categorías: en residencias, en proyectos curatoriales y en producción de alguna forma educativa y pedagógica. Cawthor Loay es chef, artista, forrajera. Ahorita vamos a hablar de forrajeo un poquito, porque fue lo que incitó este proyecto en particular y la estancia de ellas breve por Yucatán. Trabaja entre disciplinas que competen al arte, la cocina, la migración y la producción local de alimentos salvajes, por así decirlo, además de tradiciones culinarias.
En 2019 comenzó trabajando con Jevon Projects, tienen una relación de largo plazo por medio de una residencia de más de un año bajo el título The Gathering Table. Les invitamos a continuar la conversación también en inglés con Cutler en otros espacios en esta tarde. Y bueno, si algunos tienen necesidad, creo que todos nos podemos apoyar. Va a ser una charla en español, pero podemos apoyar al de al lado si necesita alguna traducción. Muchas gracias por estar aquí y les paso el micrófono a Colectiva Masijo. Muchas gracias, Dani, por invitarnos y gracias a todos por estar acá. Y antes de comenzar nuestra charla, vamos a ponerlos a trabajar un poco para que nos ayuden en una comida que tenemos el jueves. Bueno, frente a ustedes está la semilla del Ramón, que supongo que todos saben cuál es, porque son de aquí y hay en cada esquina. Y bueno, entonces hay dos tipos, ¿no? El que está ya sancochado, bueno, pelado y sancochado, que es el más cafecito de hasta el fondo. Y hay que quitarle como la última cáscara, y el de acá, y esa cáscara se tira, o sea, la pueden botar en una jícara donde quieran, y lo que vamos a quedarnos es con lo de adentro. Y esta, que sí nos vamos a quedar con el fruto, y al final les daremos como el fruto fermentado en una tostadita para que lo prueben. Y como lo que queremos hacer un poco con esta acción es invitarlos a, pues sí, como a repensar esto de más que la sobremesa, sino la premesa y todo el trabajo que hay detrás de la reproducción de la vida, de la cocina, antes de siquiera cocinar, ¿no? O sea, como el trabajo que existe antes de que entres a la cocina, o sea, como que ya todo lo tenemos, ¿no? Y es un poco, pues, hablar también de cómo podemos empezar a colectivizar el cuidado y apoyarnos, o sea, como cuando trabajamos colectivamente en estos trabajos que pueden ser tan repetitivos y tan como, sí, largos, empieza a pesar menos. Entonces los invito a pelarlos, de ayudarnos en esto. Y bueno, no sé si los de atrás quieren agarrar una... ¿Cuántas quieres que pelamos? Todas, así, necesito pelar todas. Ya llevamos pelando varias y eso es parte de como la investigación que estamos haciendo ahorita en Yucatán, y gracias también a Dani porque son los frutos de su casa. Sí, no. Perdón. Ah, sí. Ajá. También, si quieren interrumpirnos en la conversación, por favor, interrúmpanos. Bueno, ahorita lo repito. Muchas gracias. Bueno, empezamos 5 minutos que hablen un poquito. Ahorita lo proyectamos. No, yo no lo puse. ¿Cómo se llama la fruta? ¿El Nisher? No. Le dicen Osh. OXX, no sé, Osh. Bueno, ya, ok. Bueno, empezamos con la conversación. Por favor, siéntanse libres de interrumpirnos para volver esto más una conversación. Cualquier comentario es muy bienvenido. No sé si... Bueno, o sea, qué rico estar aquí y ver a tanta gente conocida y tanta gente con la que hemos de algún modo colaborado desde distintas plataformas, y ahora encontrarnos aquí está muy divertido e interesante. Les queremos explicar un poquito
¿Desde dónde surge Colectivo Amasijo? Que surge más bien desde una emoción de entrar en acción, como de... O sea, amasijo tiene que ver con esta palabra que quiere decir meter las manos y meter las manos a la masa, y que es un verbo que amasar, que no tiene ningún fin último, sino nada más es amasar, amasar, amasar. Y mucho lo de que nos caracteriza como colectivo es entrar en acción, meter las manos y mover y movernos por diferentes territorios, ¿no? No es un proyecto que haya sido como que a priori, que nos hayamos puesto a decir vamos a juntarnos a hacer un proyecto sobre cocina, sino más bien fue el resultado de muchos años de cocinar juntas cada temporada, en agosto, cada temporada de lluvias, donde entendimos que en México no había 4 estaciones como normalmente nos han dicho, sino que solamente había secas y lluvias, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a reflexionar sobre todo lo que nos habían enseñado en la escuela con respecto al territorio en el que vivíamos, y nos dimos cuenta de que había una desconexión pues grande, al menos de la gente de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a reflexionar del origen de nuestros alimentos y del origen o sea, cómo es que nos llegaba la comida a nuestras casas, ¿no? O sea, y de dónde venía esta comida, y la pandemia pues fue ya el acabose, en el cual ya la gente que llegaba de fuera pues no podía entrar a la ciudad y cada vez comíamos peor. Entonces, a partir de todas estas reflexiones surge pues las ganas de empezar a hacer proyectos que tengan que ver con el origen de nuestros alimentos y con las tecnologías que involucran a la creación de estos alimentos. Bueno, yo solo quiero agregar algo, o sea, como el colectivo empieza literalmente por el simple hecho de juntarnos mujeres a hacer tamales de elote. Y como dice Carmen, o sea, yo cuando empecé a hacer tamales de elotes a los 18 años fue que me enteré que en mi país no existían las 4 estaciones que me habían enseñado en mi escuela, sino que existían 2, ¿no? Lluvias y secas. Empecé a entender también como que había un disfrute en el trabajo colectivo, y cómo a mí me habían enseñado esta herencia católica de ver el trabajo como un castigo. Empecé también, bueno, yo creo que todas nos empezamos a dar cuenta de pues, la fuerza que existía en la coalición de mujeres, y cómo estar juntas nos permitía empezar a sanar heridas de habitar un mundo de guerra. Y fue como también desechar la idea capitalista que tenemos de competencia y escasez, que lo único que hace es dividirnos y precarizarnos. Y después de todo este entendimiento, al final teníamos, o sea, como estábamos organizándonos, ¿no? Entonces entendimos cómo también esta cocina colectiva representaba pues, una organización política donde podíamos ponernos de acuerdo para decidir pues, como unas estrategias del mundo en que queríamos vivir. Y pues eso fue alejarnos por completo también de la como concepción del Estado, que nos dice que nuestra única forma de actuar se da a través del voto. Y sí, básicamente quería agregar eso. Y bueno, lo que dijo un poco Dani también, como que pues, en el colectivo somos una red y somos un centro. En el centro somos 5 mujeres que son las que estamos colectivamente cocinando, pero también hay una red. Y la red pues son todas estas mujeres productoras con las cuales trabajamos. Estas mujeres son de Oaxaca, de Veracruz, de la Ciudad de México, del Estado de México. Todas tienen distintas edades, distintas profesiones, y todo nuestro trabajo se basa en la colaboración, y entendemos que la colaboración es algo que no se impone, sino que se da desde lo que cada una puede dar y desde sus gustos, sus cuerpos, sus deseos. Y pues de ahí sale Amasijo, ¿no? Que es justamente la definición textual, es masa sin forma, que nos acabamos de enterar hoy que tamali quiere decir náhuatl masa de maíz sin forma, y es de donde viene el tamal. Entonces como que todo está circular, no sé. Pero bueno, entonces justo somos esta masa que se va uniendo y desuniendo dependiendo de los territorios, de las acciones, de lo que queramos hacer, ¿no? Y voy a explicar un poco... no, tú vas a explicar la metodología. Sí.
Sí, un poco como para contarles de los proyectos, como que queremos, como no podemos decir qué es Amasijo porque se está transformando todo el tiempo, sí les podemos explicar cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Y tenemos esto que le llamamos nuestro mecanismo generativo, que es una forma de operar que nos ayuda pues, a entenderlo, a entender lo que hacemos, y que también no surgió a priori, sino fue a partir de revisar varios proyectos. Entonces, a partir de describirles un proyecto, les voy a explicar cómo operamos, ¿no? O sea, lo primero que pasa es que aparece un territorio, y a este territorio se nos invita, porque no es que uno pueda llegar a cualquier territorio y decir, hola, ya llegué y quiero colaborar contigo, ¿no? Porque sería una imposición. Entonces, les voy a contar del proyecto que se llamaba Echar Montón en Milpalta. Milpalta es una zona rural de la Ciudad de México, en el que se tiene un uso de la tierra que se llama tierra comunal, que es anterior al ejido, y es una tierra que está en amenaza continua, porque todo el mundo quiere hacer edificios, todo el mundo quiere hacer papeleras, y la resistencia de Milpalta ha sido tan grande que tienen una organización política impecable. Entonces era como cuando nos invita el Museo Carrillo Gil, un poquito después de la pandemia, a que hiciéramos algo que tuviera que ver con comida. Y bueno, Tatiana, la directora, se imaginaba pues, que íbamos a hacer una cafetería y que íbamos a hacer algo como muy lindo de alimentos. Y en ese mismo momento, una persona de Milpalta nos dice, vengan a ver un proyecto que quiere poner un francés de hongos, ¿no? Entonces fuimos, obviamente el proyecto francés de hongos nunca lo dejaron entrar, porque no es que dejen entrar a cualquiera, porque pues, cuidan mucho su territorio. Pero empezamos como a conversar con algunas mujeres, y nos dijeron, bueno, pues hagamos algo juntas, porque finalmente siempre se nos invita a proyectos, o sea, en museos como más desde lo etnográfico, o sea, siempre somos como en culturas populares, ¿no? Siempre hay, mira que siguen hablando náhuatl, o mira sus tradiciones, ¿no? Y finalmente esto podría ser un proyecto en el Museo Carrillo Gil para pensar desde lo contemporáneo. Entonces eso fue como lo que detonó que muchas de ellas quisieran participar con el colectivo en un proyecto de investigación que tenía que ver con lo que se estaba produciendo y con las luchas que tenían en su territorio. Entonces, o sea, ya teniendo la invitación, nuestra segunda parte muy importante es la escucha, ¿no? O sea, desde dónde estamos escuchando para poder realmente vincularnos con el territorio. Y es desde esto que dijo Martina, como desde visibilizar la abundancia, de enaltecer las redes afectivas, desde desjerarquizar el conocimiento, y desde un intento de descolonizar o anticolonizar nuestra escucha, ¿no? Eso es un intento porque siempre nos lleva de tajo. Entonces, durante como 7 meses nos dedicamos a ir una vez a la semana, todos los miércoles, a escuchar diferentes narrativas y diferentes mujeres que trabajan la tierra, que son al mismo tiempo académicas y que también tienen un movimiento de resistencia en Milpalta. Todo esto con el objetivo de llevar un mercado al museo, ¿no? O sea, que implicaba una logística, una apertura de mente del museo a que entraran cosas vivas, a que entraran bichos, y que era como muy complejo, pero que tuvieron como esta bondad de aceptarnos, ¿no? Y a partir de estas narrativas vamos generando, o sea, se van distribuyendo de diferente manera y las vamos compartiendo con la gente, pero antes de compartirlas tenemos algo que le llamamos medición de impacto, que suena como terriblemente horrible no sé, como más economista, pero hasta como que nos da risa este nombre. Como dice Carmen, tenemos esta escucha en el territorio, y lo que hacemos es pues mapear todas estas narrativas alrededor de los alimentos como una forma de dejar de ver los alimentos como mercancías y empezarlos a ver como sistemas, ¿no? Y son sistemas en los cuales, si tú estás activándolo, si tú lo estás consumiendo, si tú lo estás visibilizando, pues estás
apoyando a, como valga la redundancia, a un sistema atrás mucho más complejo, ¿no? Entonces, un poco como saber cuáles son los costos y los beneficios que hay detrás de estos alimentos, ¿no? Entonces, como un poco lo que hicimos fue mapearlos y ponerlos en diferentes indicadores para, o sea, como entender qué estás comiendo, ¿no? Y entender, pues, las interconexiones tan profundas que hay, o sea, y estos son algunos, o sea, no, jamás sería posible llegar a conocer pues todas las interconexiones que tienen los alimentos, pero bueno, voy a decirles los indicadores. El primero es degradación territorial y caminos de regeneración, y aquí voy a decir un ejemplo de una narrativa que nos llegó en Veracruz, que es cuando llegó el ganado, la tala fue tan fuerte que las meliponas desaparecieron. Esta es una narrativa de Tlaliscoyan en Veracruz. Y sí, no, bueno, la segunda es tecnologías o haceres de la tierra que generan autonomía y nos interconectan. Esta es justo de un colectivo que se llama Cihuatl de Milpalta, que es: no necesito herbicidas, las lombrices me ayudan a deshiervar mis nopales. La tercera son dinámicas relacionales, en donde surge un vivir compartido y no fragmentado. Y bueno, la tercera es lengua y territorio, que reconoce la existencia de diferentes formas de habitar el mundo. Esta también es de Milpalta, que me encanta, que es Titlaximacue, en náhuatl, es cortar las hierbas de la orilla de la milpa para abonarla. Y básicamente también lo que queremos sacar con todas estas narrativas es entender que la vida cotidiana está repleto de conocimiento y es un centro pedagógico muy fuerte, ¿no? Y cómo nos han enseñado que la educación está casi que en un espacio cerrado y solo se da ahí, ¿no? Y es cómo tenemos que acabar con esa concepción, pues para literalmente pues tener más saberes y más escucha y más como darle lugar a conocimientos pues tan importantes para mantener la tierra, para mantener la vida. Y bueno, nuestra salida, después de toda esta información que recaudamos, tenemos las salidas, como en este caso fue un mercado en el Carrillo Gil, entendiendo mercado como un espacio no solo de un intercambio económico, sino también un lugar donde ves a la gente, platicas, entiendes sobre los alimentos, sobre las temporadas, y como que lo que más queríamos hacer también, o sea, era empezar a generar puentes, o sea, cómo podía ser un espacio colectivo, comunitario, entre las personas de Milpalta, de la zona rural y de la Ciudad de México, ¿no? O sea, de lo urbano, o sea, como generar puentes y puentes de apoyo, ¿no? O sea, cómo la gente del centro pues empezaba también a responsabilizar de el cuidado de la tierra que existe en Milpalta, de toda esta lucha, que por cierto ahorita está, pues, es que es impresionante, o sea, pasas de Xochimilco a Milpalta y es así, verde, o sea, no ves construcciones, ¿no? Entonces, obviamente con el crecimiento de la ciudad, con la gentrificación, pues los precios cada vez suben más y están obligando a la gente a irse a Milpalta y pues la tierra se está urbanizando, ¿no? Entonces, pues también también hay que apoyarlos desde la ciudad, ¿no? O sea, como pues el agua, o sea, gracias a las montañas se está recaudando el agua con la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro deber cómo podemos ayudarlos en su resistencia por la vida? Sí. Bueno, más fotos del... también invitamos a gente a dar pláticas como para entender más estas problemáticas, para entender también como el indigenismo desde una mirada contemporánea y no como de, sí, lo que decía Carmen, ¿no? De museo de arte. Ahora, bueno, les voy a contar de otro proyecto como para compartir más estas prácticas raras. Bueno, se llama Los Sones de la Tierra, que fue una comisión del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que no sé si ya estoy hablando mucho, ¿tú quieres hablar? Okay. Bueno, básicamente nos pedían investigar en lo que quisiéramos, ¿no? Entonces llegamos con el colectivo y la mitad del colectivo
son de los Tuxtlas, Veracruz, y son de familias fandangueras de toda la vida, ¿no? Entonces fue como, ¿por qué no hacemos algo con el fandango en Veracruz? Entonces, primero era como, bueno, pues hagamos una recolección de todos los versos donde salgan los animales, como para enseñar que los animales también son maestros y no tener esta concepción de que, no sé qué. Entonces esa fue nuestra primera, como identificar todos los sones de donde salían animales y animales como maestros. Y entender también los versos como pues memoria territorial, ¿no? Como una forma de cómo guardas la memoria de un territorio, pues canta sobre la biodiversidad y pues ahí va a estar la memoria de un territorio. Por ejemplo, la guacamaya, pues ya no hay guacamayas. Y cuando llegamos y empezamos a cocinar, pues dijimos, no, es que la investigación de lo que tienes que hacer para que suceda un fandango, o sea, igual que acá, como la investigación de la premisa, está impresionante. O sea, era lo que estábamos hablando con Kauter, porque para mí me saca así como, fue de las cosas más impresionantes, o sea, la etiqueta y el rigor que hay en una fiesta en un fandango. Entonces, básicamente tienes que cocinarle a toda la comunidad sí, le tienes que cocinar a toda la comunidad y es una cocinada donde no es que se lo lleguen a comer ahí, sino que se llevan un itacate que le pueda alcanzar a ellos y a su familia. Entonces tienes que cocinar pues, muchísimo. Entonces fueron una semana de estar diario en el patio cocinando y fue como, pues hay que mapear así, de dónde viene cada uno de los alimentos. Bueno, esto es con la señora que molía, pero voy a decir algo rapidísimo. Esta hoja se llama hoja de bexo y es una hoja que nacía en el monte, era silvestre, y también cuando llegaron la tala en las vacas, empezó a desaparecer y fueron las mujeres las que fueron al monte a recolectar esta hoja y la sembraron en sus patios. O sea, la interconexión entre mujeres, diversidad y como guardianas de la biodiversidad es, ¿no? Y por algo tan simple, o sea, que podríamos verlo tan simple como porque quiero seguir haciendo mis tamales, ¿no? O sea, como algo tan, bueno, a mí me impresionó mucho. Sí, bueno, este es el molino, estoy haciendo los de justo de la hoja de bexo. Entonces, la señora que vive al lado del río, entonces que tiene que cosecha estas hojas. Esto era, de ahí nació también ¿cómo se llama? Bueno, nuestra querer hacer cosas colectivamente. O sea, limpiar frijoles, Dios mío, es de las cosas más pesadas que hemos convivido. Entonces sí, como ahí también hace esta cosa, como este trabajo repetitivo que, ¿no? Que cuando tienes tiempos libres lo haces, ¿no? Esto era una noche que había mucho viento, entonces dejábamos caer el frijol para que el viento se sacara como todas las hojitas posibles, ¿no? Entonces también es como cómo puedes colaborar con el viento porque ya no puedes más del tanto chamba que es limpiar el frijol, ¿no? Bueno, sí, bueno, entonces básicamente mapeamos todos los platillos que cocinamos y pues todas las narrativas y todo el trabajo que tenían que hacer las mujeres para que pasara el fandango, ¿no? Y entender que, pues sí, como empezar a ver pues también lo que está atrás del poder, de la celebración, la chamba que es la celebración y pues también la organización política, las mujeres, todas las mujeres que veían que estábamos trabajando así de que se ponían su delantal las vecinas y nos venían a ayudar, ¿no? Y bueno, esto acabó en un libro que eventualmente fue medio durante pandemia, entonces eventualmente se presentará este libro y bueno, se hizo una conversación con el museo y habían otras 3 investigadoras en otros territorios en Brasil. Pero vamos a hacer una pausa a ver si alguien quiere comentar algo en este punto o no. O después. Sí, después si no preguntan. Ok, bueno, este es un segundo proyecto que se llama... Tercero, que se llama Amasar la Marcha. Creo que fue como una acción que hicimos el 8M del año pasado y creo que era muy pertinente pues, traerlo hoy a la conversación. Y bueno, fue una colaboración que hicimos con un colectivo que se llama No Voy Sola y con una artista que se llama Marila Dardot, que sacó como estas frases del
registro feminista, del archivo feminista de la UNAM, y hizo estas envolturas de tortilla como una forma de separar lo público de lo privado, ¿no? O sea, cómo podías meter lo político a la vida privada de las familias, ¿no? Donde el mayor índice de violencia en contra de las mujeres. Y a nosotras nos invitan pues a hacer una acción con esos papeles, y lo que decidimos fue tomar un espacio abandonado, un predio abandonado, y imaginarnos como qué sería una tortillería feminista. Entonces básicamente pues prendimos fuego como para decir pues la cocina también es un espacio, puede ser un espacio privado, público, perdón, público-privado, ok. La cocina puede ser un espacio público, y la cocina no tiene un espacio inamovible. La cocina es donde tú prendas fuego y donde tú la quieras mover. Y básicamente pues aquí cocinamos con pura comida producida por mujeres, como una forma de entender que más del 50% de los alimentos son producidos por mujeres, pero las mujeres son dueñas del menos del 2% de la tierra. Entonces entran o en mano esclava dentro de la producción de alimentos, o muy mal pagadas, ¿no? Sí, entonces, y bueno, y era como un espacio seguro, había agua, había comida, había libros, y ya, entonces hacemos esto. Pero lo que a mí más me impacta es que en Instagram empiezan a subir estas imágenes de los papeles de Marila manchados, ¿no? Hasta se me hace... Sí, ajá. Y como que los vi el día siguiente y dije, pues está violento, ¿no? O sea, se ve violento, ¿no? Entonces también dije, o sea, como que nos quedamos pensando, y fue como, pues también es hablar un poco de estos feminismos, ¿no? O sea, cómo el feminismo, no hay solo un tipo de feminismo, ¿no? Y cómo, pues o sea, ¿quién puede escribir, quién puede hacer academia? Pues alguien que no esté preocupándose por la reproducción de la vida, por cocinar, por limpiar, Y un poco, pues, estas salsas que manchaban estos textos de estas feministas, pues también es como, agárrenme en su narrativa, ¿no? O sea, ¿quién está hablando por mí? ¿Cómo puedo gritar? ¿Cómo puedo dar mi voz? Y pues, no, entonces como que sentimos que estos papeles no solo acercaron esta esfera pública a lo privado, sino que también era una forma de acercar pues dos feminismos, ¿no? El feminismo más académico, más blanco, al feminismo, sí, a las mujeres que están luchando por reproducir la vida, que están sembrando, que están cocinando, que están limpiando. Y pues estaban como pues yo no puedo, no tengo el tiempo de hablar, no tengo el tiempo de escribir, no tengo el tiempo de gritar, pero estoy cocinando y mis manchas van a ser las testigas de mi voz. Y bueno, esta imaginación, y este es ya con lo que acabamos, esta imaginación de este espacio como que nos hizo pensar en muchas cosas, y al mismo tiempo, bueno, como que creo que es muy importante hablar de cómo nos financiamos como un proyecto de cocina y arte, porque pues no es muy fácil. Entonces lo que hacíamos era pues básicamente hacer cenas, y cobrábamos la cena, y con eso nos estábamos financiando nuestra investigación. Entonces, así como que nuestra mejor cena, una cena para 100 personas, entonces le marco a, ¿cómo se llama?, a doña Guillermina, así de, doña Guillermina, necesito 100 hojas de tamal de Bexo porque ya conseguí una cena para 100. Y me dice, a ver, las hojas se tardan 6 meses en crecer, me tienes que avisar con 6 meses de anticipación. Y yo así como, O sea, entonces fue como, qué chistoso que estoy hablando del lenguaje de los alimentos, estoy hablando de las narrativas de los alimentos, pero no tengo su lenguaje en mi lenguaje, porque ni siquiera sé esta cosa, ¿no? Entonces, pues acababa de hacer lo de la marcha, estaba esto del tiempo, y fue como, ¿cómo podemos tener un espacio donde estemos pues en esta iteración constante con estas mujeres productoras que producen en sus patios, y pues tengamos esta red pues muy económica de hacernos paro en este mundo globalizado que es tan cabrón, ¿no? Entonces, es como surge una cocina colectiva que está en el centro,
Esa es la cocina, está en el centro de la Ciudad de México, en Seminario 12. Si algún día están por allá, sean bienvenidos. Que básicamente se vuelve este espacio como de desarrollar formas de vivir, trabajar, investigar, reflexionar juntas, ¿no? Este es un ejemplo de esas prácticas, o sea, cocinamos ahí diario, este centro, que somos 4 mujeres, y hacemos también otro tipo de proyectos como que fue un taller con Valeria Mata, que lo hicimos en la cocina como una forma de... Siempre cuando haces talleres, pues la que cocina se queda fuera del taller porque tiene que cocinar para los que estén en el taller, ¿no? Entonces no puede escuchar el taller porque tiene que estar cocinando. Entonces, mientras el taller era en la cocina, entonces mientras cocinábamos podíamos estar escuchando este taller que tenía que ver con la antropología de la comida. Y este es como el último proyecto del que queremos hablar. Básicamente es un diccionario de gestos. Como que tenemos esta cosa de siempre estamos jerarquizando también el conocimiento como más, no sé, intelectual que el conocimiento corporal, ¿no? O sea, como que no tenemos esta conciencia de que el cuerpo es un ente que conoce. Y un ejemplo que siempre damos es, puedes leer todos los libros que quieras sobre milpa, pero hasta el día que no siembres una milpa, no vas a saber el trabajo que es sembrar una milpa, ¿no? O sea, cómo tu cuerpo necesita reconocer y necesita conocer para aprender, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es un diccionario de gestos dentro de la cocina, como para empezar a mapear, pues, sí, todos estos conocimientos corporales que hay por el momento en nuestra cocina. Esperemos poderlo desarrollar pues fuera también de nuestra cocina. No sé si tú quieres decir algo, por amor de Dios. Sí, bueno, pues, hay muchas cosas que se quedan en el tintero, que necesitamos como aplicar seguramente a becas, pero siempre pasa lo mismo, ¿no? O cocinas o llenas convocatorias, entonces como que sí ha sido de que están todas las narrativas guardadas, está este diccionario guardado y eventualmente pues lo iremos sacando. Y bueno, ya ahorita esta estancia en Yucatán tiene que ver también con iterar, ¿no? Creo que mucho lo que hacemos tiene que ver con iteraciones de regresar y esto más circular. Y de alguna manera, pues yo había estado trabajando en Yucatán, en TAE, durante 3 o 4 años. Y como que siempre me había quedado con mucha curiosidad de qué pasaba con los alimentos, ¿no? Porque era como más arte, más cultural, y el alimento estaba era como más casual. Entonces de repente se abrió esta oportunidad con Deveron Projects, de que nos dijeron, bueno, les ofrecemos una beca para que vayan a investigar a donde quieran e invítenos. Entonces fue por eso que estamos acá y pues TAE nos facilitó un espacio que es una hacienda más pegado a los manglares y al mar, lo cual hace que sea 3 veces más interesante porque entonces es toda la conexión, bueno, para mí porque no conocía mucho y como estamos tratando de volver a entender cómo esta cultura del agua, ¿no? O sea, cómo está involucrado el cenote con los swamps que son como pues, ciénegas y luego los manglares y luego llegar hasta el mar y entonces estamos escuchando narrativas de agua que si bien todo nuestro país fueron centros de agua y que fueron desecados por los colonizadores y por el Estado y por todos la necesidad de meter vacas y de meter pasturas y de meter proteína porque se pensaba que el maíz no alimentaba. Entonces es como ver todas estas coherencias monstruosas que siempre leemos ahí en un espacio, ¿no? O sea, tal vez a las vacas junto, ves cómo se ha inundado la hacienda y dices, bueno, pues claro, esto es una ciénega. Y entonces como que está muy interesante aterrizar y ver estas ciudades que eran de agua ya desecadas y las consecuencias que tenemos quienes estamos ahí, porque eso no es lo que tendría que ser, ¿no? Y en este iterar, como que siempre teníamos, Elena Reigada nos había regalado la cosa de que hacía un pan con Ramón, que ahora nos decía cosa que se le llama como la nuez maya,
Y entonces era como, bueno, ¿qué más podemos hacer con ese Ramón, no? Y porque este Ramón siempre está, en cualquier río que abras, te van a decir que es una comida que fue para épocas de hambrunas, o es una comida que ya no se toma porque ahora ya hay mucho maíz, ya hay mucha comida y que eso ya no sirve, ¿no? Pero volviendo a esta relación tan católica del trabajo, o sea, ¿por qué no comerte lo que te cae del cielo, no? O sea, ¿por qué tienes que trabajar si tienes tantísimo Ramón y te alimenta tanto, no? Entonces, mucho lo que también estamos queriendo hacer es ver qué tanto podemos cocinar y hacer con el Ramón, ¿no? Entonces, milagrosamente, porque no es época de Ramón, el Ramón de Dani, o el Ox de Dani, está en frutos. Entonces, hemos podido como tener todas las opciones, desde la frutita que está deliciosa, hasta ya la semilla para molerla, y Catherine va a hacer un pan, y bueno, Martina ya hizo un arroz. O sea, estamos como probando todas estas recetas que evidentemente vamos a compartir con todos los que viven acá para empezar a repensar esta idea súper católica de escasez, ¿no? O más bien católica colonialista, ¿no? De la gente que llega acá y dice, aquí no hay comida y yo te tengo que venir a enseñar cómo comer, cuando lo que sobra es alimentación, ¿no? Y vas a la horrera y dices, ¿qué es esto? ¿No? Porque son de las cosas que nos hemos topado ahora en Hanukkah, que Hanukkah, valga decir, significa ciénaga. Entonces es muy peculiar porque en la ciénaga se construye, pero pues es muy obvio porque en las ciénagas hay agua y las vacas necesitan agua para poder dar leche, ¿no? Entonces, pues como que todas estas situaciones políticas, colonialistas y territoriales, pues están surgiendo todos los días desde que nos levantamos a caminar. Y pues seguiremos iterando y seguiremos viendo qué más nos encontramos con tecnologías, ¿no? Bueno, ha sido una delicia estar aprendiendo desde estas escuchas, ¿no? Entonces, pues nada, gracias por escuchar lo que hacemos, hijo, por ayudarnos a pelar todo esto, porque si no, no lo podemos hacer nosotras. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Incentivar un poquito la conversación con todos y todas. Esta invitación originalmente a esta residencia breve planteó la posibilidad de que ellas vinieran a hacer forrajeo, que no sé si todos conozcan lo que significa eso, pero entiendo que es, bueno, hacer largas caminatas, recolectar hierbas, semillas, lo que uno encuentra por esas caminatas, y la intención era hacer una especie de laboratorio en la cocina para probar esas nuevas recetas de las que hablan, ¿no? O bueno, no sé si tan nuevas, pero a lo mejor recuperar ingredientes que se están dejando o se dejaron en desuso en la cocina. Obviamente, al llegar aquí, muchas condiciones cambiaron, desde, como comenta Carmen, el irse más hacia el manglar y todo lo que eso abrió, el universo inclusive de las algas y del sargazo, el ramón, y obviamente el clima, y salir a hacer estas caminatas en nuestro clima, ¿no? Inclusive para gente de Escocia, no solamente para gente de México. Entonces, bueno, a mí nada más me da curiosidad que nos cuenten un poquito más de la adaptación y la necesidad, obviamente, de responder en cada caso, y en este caso al territorio en Yucatán. Y ya se apagó esto, ¿no? Sí, ¿con el micrófono o sin el micrófono? A ver. Ok. Ok, bueno. Sí, a ver. Es que fue es una gran pregunta porque es muy
es muy chistoso como uno se hace expectativas y llega a un lugar y todo se te destruye como a los 2 segundos, como que tratas de caminar y estás totalmente atacada por tábanos y moscos. Pero a ver, lo que a mí más, o sea, como 1, 2, 3, así, lo que más me impresionó fueron los patios de las mujeres, los patios mayas, porque literalmente están replicando el bosque, o sea, el monte, la selva, etcétera. O sea, el nivel de estratos que tienen es algo que yo jamás había, o sea, literalmente nos fuimos caminando como cerca de unos manglares donde pues, era más fresco y vimos como este chico zapote gigante silvestre y abajo todos estos guanos y que le estaban creciendo enredaderas, ¿no? Es exactamente el mismo sistema replicado en los patios de las mujeres, o sea, esta eficiencia que encuentras en la naturaleza, esta eficiencia donde no tienes que hacer tanta mano humana porque ella solita se está regenerando constantemente y se está intercambiando y se están generando interconexiones, está presente. O sea, es una cosa que yo no me la puedo ni acabar de creer. O sea, es más, o sea, porque ¿qué pasa si nos concebimos entonces no como esta cosa del hombre que va a ir a la naturaleza a sacar la comida, sino como el hombre, odio decir el hombre, perdón, voy a decir la mujer, como la mujer o como el ser vivo que crea biodiversidad, que siembra biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo en hasta los patios, o sea, la casa es así, es la casita y después el patio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tu patio, tu espacio, lo usas para hacer un bosque, ¿no? Y eso yo creo que es como de las mayores enseñanzas y que me quedo así de helada. Entonces, sí. No sé, ¿alguien más tiene una pregunta? Para que se grabe, por favor. Sin micrófono, pero fuerte. Gracias. Déjame pregunta ahora. El colectivo Amasijo entiendo que va con las personas que están haciendo su milpa o como ya nos contaste en la Ciudad de México, pero ¿qué aporta el colectivo Amasijo a esas personas o cómo logra que su economía sea circular de ellos, ¿no? Y entendí lo que ellos le aporta a colectivo Amasijo, pero cómo colectivo Amasijo igual los ayuda a pensar en sus terrenos o a pensar en defender la tierra, ¿no? Sí. Bueno, para empezar hay una red económica muy, muy fuerte, ¿no? O sea, y todo eso está transparente, o sea, decimos a cuánto lo vendemos, etcétera. Y como que tenemos esta parte sí, una red económica, de te compro y se transforma en esta cocina y eso se vende, ¿no? Y eso está así, muy económico, muy claro, muy transparente. Y lo que queremos hacer también es, o sea, es como la generación de redes también permite que si cualquier cosa pase en su territorio, o sea, por ejemplo, ahorita en Milpalta fue lo de, no creo que, bueno, fue muy sonado en la Ciudad de México, pero el gobierno de la Ciudad de México hizo lo que les gusta hacer de poner a la gente a votar. Entonces puso a votar a toda la Ciudad de México como, ¿quieres desarrollar las zonas rurales para un mejor crecimiento económico de las pobres poblaciones rurales? O sea, literal algo así como que, ¿quién votaría que no? Y pues toda la comunidad de Milpalta se levantó y ¿cómo te enteras de eso? Porque nos escribieron, ¿no? O sea, cómo las redes funcionan en que cualquier problema que esté pasando te marco, ¿no? Entonces, pues ahí lo que empezamos a hacer fue a difundir, a empezar a hablar también con organizaciones que están en contra de, porque a ver, también es una cosa de, a ver, el problema de allá del crecimiento de la mancha urbana está pasando porque en la Ciudad de México la gente no está luchando porque bajan los precios, ¿no? Entonces también como en el centro nos tenemos que organizar para que bajen los precios, para que la gente no tenga que ir a desarrollar la zona rural, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo también ahorita es, bueno, nos dimos cuenta que la isolación se dice como, sí, el aislamiento de los campesinos es cada vez son menos, o sea, las campesinas y los campesinos están en peligro de extinción, o sea, tal cual, o sea, cada vez son menos, cada vez menos quiere trabajar. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con una compañera que se llama Angélica Palma, que es campesina, es hacer una escuela de la milpa, literalmente para
ir a sembrar y ayudar a los campesinos a sembrar. Porque tampoco se trata, o sea, nosotros lo que hacemos es esta cosa, bueno, fair trade, ¿no? Vamos a subirle más, pero ¿qué punto tiene subirle el precio a la comida? O sea, finalmente, entonces, ¿qué? ¿Estamos haciendo comida para gente que pueda pagar dinero? O sea, al final tampoco esa es la solución, ¿no? Pero si todas las becas están destinadas para la educación, si cuánto, o sea, el Estado en lo que más gasta es en lo militar y en educación. O sea, ¿qué pasa si ese dinero se va a ver a los campesinos como maestros, a ver a la milpa como maestra, a ver? Entonces, lo que queremos hacer es, pues, sí, que este lugar donde hay tanto dinero, pues, o sea, hay tanto dinero que va a ser la próxima burbuja, seguramente. Bueno, esa es la parte. Pero ¿cómo hacemos que se vuelvan? Sí, entonces estamos ahorita organizando una escuela de la milpa, donde la milpa sea el maestre y con apoyo traducido de todos estos campesines. Sí. No sé si eso responde a tu pregunta. Una pregunta, ¿encontraron o recuperaron alguna receta con la comunidad en la que estuvieron acerca del ramón o la producción de algún platillo tradicional con ramón? Sí, tortillas. O sea, se mezclaba el nixtamal con ramón para que rindiera más. O sea, como sobre todo de familias muy grandes. Sí, la tortilla, pues que básicamente es el alimento que sí, más importante. Entonces, el ramón sí se ve que en el pasado. Por eso también estuvo muy fuerte. O sea, todo el mundo usaba ramón. O sea, como que llegábamos y era como, claro, se sancocha y haces tortillas. Claro, se sancocha y haces tortillas. Y entonces estaban como siempre las abuelas con los nietos, ¿no? Como que los nietos era como, ay, ¿a ti te gusta el ramón? Y la abuela, ay, no, nunca lo he probado, ¿no? Y es como, no manches, o sea, qué regalo saber que de ese árbol puedes tener kilos y kilos de comida. O sea, regalo que le puedes hacer a cualquier ser humano en el planeta Tierra ¿no? O sea, a todos, o sea, pase lo que pase. Aparte era como, no, y es lo máximo el ramón. Si hay sequía, da. Si hay demasiada agua, da. Y es como, entonces, o sea, no sé, como para mí es muy, muy fuerte. No sé quiénes vivan aquí, cuál es la percepción que tengan del ramón. Que no sé, o sea, los que viven aquí, no sé cuál es la percepción que tienen del árbol del ramón o cuáles son las historias que han escuchado. Yo ni siquiera sabía que se comía el fruto, de verdad. Yo hace poco me enteré que igual se puede como hacer como un sustituto del café. Con el hueso, con esto. Sí. Para el ganado, ¿no? Para ganado, Sí, es forraje para el ganado ganado. se mantenía en época de secas, cuando no había pastura, con el ramón. Muy frondoso. Sí, es una delicia. Sí, en los comedores también comunitarios se utiliza y se sirve como desayuno para los niños. Pero ¿cómo? O sea, Como un sustituto de cereal combinado con proteína, lo trabajan y lo muelen también con algo de leche. wow. De mezcla. De potaje. Sí, pruébalo. Pruébatelo, está delicioso. ¿Tú sabes abrir? No, yo lo conocí. Hola. Yo lo conocía, por ejemplo, en mi pueblo. Normalmente lo usaban como forraje justo, ya sea de ganado o de caballos, ¿no? Algunos tenían criadero de caballo y lo usaban de esa manera. Ya luego, cuando me fui metiendo un poquito más en la cocina, me tocó ya saber que la procesaban, la semilla, para transformarla en harina. Y la harina, pues ya usarla en panadería, supongo que ya se puede usar, bueno, que antes lo usaban en las tortillas y demás. Y ya hace relativamente igual, hace unos años atrás, me enteré que igual puede ser como un sustituto justo del café para poder hacer bebidas. Esa era realmente la que se usaba. Gracias, Abril. ¿Cómo más se utiliza en la cocina? ¿Como sopa? Sombra. Ah,
era sancochar el fruto, pelarlo, sancocharlo, molerlo y hacer tortilla. Otra de las situaciones era que la tortilla la cocías más hasta que quede oscura o quemada y hacías tu té de la tortilla, ¿no? Y pues la otra pues ya lo utilizábamos como forraje para que lo comiera el ganado o los caballos o los borregos. Eso es lo que hacíamos nosotros para la casa. Las tortillas pues como normal, ¿no? Hacías tu taquito y te lo comías. Y con eso utilizábamos el ramón. Y pues la madera pues la utilizábamos para hacer casitas o lo que sea posible. Gracias. Gracias. Y en cuanto al valor nutricional, ¿lo tienen contemplado o no? ¿Qué aporta? ¿Se aporta proteína? ¿Se aporta hidrato de carbono? Todavía no. Pues parece ser que ya como se conoce ahora es un superfood, ¿no? Y que es otra vez la misma historia, ¿no? O sea, se vuelve superfood, se vuelve carísimo, igual que la quinoa o estas modas, ¿no? Que justamente estaría muy bien que no cayera en esa pues, categoría, ¿no? Ahorita lo van a probar en unas tostadas porque Martina lo fermentó y espero que luego podamos probar el pan que haga. ¿Alguna otra pregunta? O ya vamos por una chela y seguimos platicando. Sí. Va, pues muchas gracias. A todos y todas por venir. Les prometemos que la siguiente vamos a trabajar en el audio. Vamos a tener algo de tomar por si alguien se quiere seguir la conversación un ratito más de manera más informal. Y por favor anótense en el cuadernito a la entrada para que puedan seguir recibiendo las invitaciones los siguientes meses. Muchísimas gracias.